emprendamos este camino, obispo y pueblo, el camino de la Iglesia de Roma, que es la que viene antes que todas las otras iglesias en la caridad, un camino de amor, de hermandad, de confianza entre nosotros. Oremos siempre los unos por los otros. Oremos por todo el mundo para que exista una gran hermandad. Son las imágenes de este día donde se dio a conocer el nombre del nuevo Papa, Jorge Mario Bergoglio, Francisco o Francisco I. Vamos a ver exactamente cómo es que queda este nombre que se ha elegido para hablar precisamente de esta responsabilidad del primer Papa latinoamericano, del primer Papa jesuita, del primer Papa argentino. Gracias a Bernardo Barranco, que ha estado en estos espacios analizando y revisando el antes, el durante y el después de este cónclave histórico y atípico, como él ha dicho, precisamente para suceder a Benedicto XVI. Ayer conversamos con Bernardo en este espacio y te agradezco mucho, Bernardo, que podamos mantener la comunicación en el seguimiento de un proceso que ha concluido en esta parte con el nombramiento, con la elección de Jorge Mario Bergoglio. ¿Qué decir? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, pues una sorpresa, porque no estaba en el script, no estaba ni entre los papables. Es más, la sorpresa llegó hasta Argentina. Los argentinos estaban sorprendidos del personaje. Y sobre todo porque no solamente, como lo has dicho, es un latinoamericano, es un jesuita. Primero, los jesuitas habían sido marginados por Juan Pablo II. No era una orden que tendría mucho peso. Los latinoamericanos también habían sido marginados por Benedicto XVI. 483 millones de católicos con solo 19 cardenales. Habían sido ciertamente relegados. Y resulta que es un papa latinoamericano, jesuita y argentino. Déjame, si te parece bien, para regresar en el análisis que estás haciendo, enlazar esta señal, presentar lo que nuestro colega y corresponsal de CNN en Argentina ha preparado precisamente para dar los detalles, para ver las reacciones en Argentina, que como dices, se sorprendieron enormemente con el nombramiento, con la elección de Jorge Mario Bergoglio, el cardenal de Buenos Aires, y José Manuel Rodríguez, colega desde Buenos Aires, nos tiene esta información. Adelante con ella. Estas son las expresiones que se viven al frente de la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, donde cientos de personas se han congregado justamente a celebrar este Papa argentino, este primer Papa latinoamericano, Jorge Mario Bergoglio, hincha del equipo de San Lorenzo, un hombre que nos ha confirmado justamente la Secretaría de Prensa de la diócesis, que tiene un pulmón y medio. A pesar de este problema de salud no menor, ha sido elegido Papa por sus pares, un hombre que tiene una experiencia diocesana, una experiencia pastoral sumamente amplia. Esto es lo que se ve acá: banderas argentinas, banderas del Vaticano, mucha juventud en general, expresiones de alegría que se han mantenido desde alrededor de las 6 de la tarde hasta casi la medianoche. Y acá vamos a conversar con Damián Cuello. Damián, tú has conocido al nuevo Papa Francisco I. Sí, tuve la oportunidad de conocerlo acá, de compartir actividades como es de niños, la misa arquidiocesana de niños, encuentros de acción católica. ¿Qué nos podrías decir de él? Realmente es una persona humilde, sencilla, que no va con la pompa, sino que está con el pueblo, que vos lo veías y era uno más, y se confundía entre toda la gente. Y eso es lo lindo, ¿no? Porque estaba cerca de cada hermano que se acercaba, de cada persona. Gracias, Damián Cuello, un joven que ha conocido a Francisco I, como lo están vitoreando, como lo están gritando acá. Francisco I te quiere el mundo entero. Estas son las manifestaciones que se viven acá en la Catedral Metropolitana de Buenos Aires, que ha sido una suerte de casa de Francisco I cuando ha sido arzobispo. Un hombre sencillo, un hombre austero, un hombre que come en comedores populares, que presidió Cáritas, una de las organizaciones sociales
y solidarias más importantes de la Argentina. Esto es lo que se vive acá esta noche histórica para la Iglesia Católica Latinoamericana, cuando Jorge Mario Bergoglio ha sido elegido Papa y se ha transformado en Francisco I. José Manuel Rodríguez, CNN, Buenos Aires. Gracias, José Manuel, por este envío y esta estampa que nos muestras de las calles de Argentina. La presidenta Cristina Fernández envió una carta, emitió una carta manifestando su beneplácito por esta elección de Jorge Mario Bergoglio, con quien, bueno, no ha tenido tiempos fáciles. Hubo enfrentamientos importantes o confrontaciones por temas como el matrimonio entre homosexuales, también una postura crítica de Bergoglio en los tiempos de Néstor Kirchner. Así que, bueno, un cardenal con posturas definidas y políticas que en su país han incluido ciertas confrontaciones con los Kirchner en su momento. La presidenta envió una carta muy clara de beneplácito y está ahí el registro de la bienvenida que le da al nombramiento o a la elección de Bergoglio como papa. Estas imágenes, Bernardo Barranco, están mostrando un ángulo, una parte de la cara de Argentina. Desde luego debemos describir la otra cara de la reacción de los argentinos, que es de otro tipo de sorpresa y no precisamente de júbilo, para acercarnos a lo que se puede ver y saber en estas últimas horas de cómo es recibido este nombramiento en el país de origen del nuevo pontífice. Bueno, baste echar una mirada a lo que han dicho las madres de la Plaza de Mayo, que han hecho una crítica muy seria a la trayectoria de Bergoglio durante el tiempo de las dictaduras. Desde luego el tema Macera, desde luego incluso la diligencia judicial en la que tuvo que participar Bergoglio, en donde dio un testimonio, tuvo que dar un testimonio judicial en medio de los procesos abiertos en Argentina en los últimos años para procesar las dictaduras en ese país. Es eso, una cosa y la otra, todo en el mismo país. Es un papa de claroscuros, como todos, pero está con el mismo corte de los cardenales en América Latina, desde el punto de vista doctrinal muy conservador. El tema de la familia, este matrimonio que allá le llaman el matrimonio igualitario, así le llaman. Y él decía una movida del diablo. Así es, y tiene expresiones muy duras y ha tenido confrontaciones, sobre todo con la familia Kirchner, durísimas. Quizá lo más grave que se le reprocha es el tema de la dictadura militar, de los silencios y ciertas complicidades. Yo con sorpresa vi que hay 2 exjesuitas que le han acusado de haber sido entregados por él a los militares y que estuvieron 8 meses recluidos. Es una cuestión seria. En declaraciones ministeriales. En declaraciones ministeriales. Además, otro de los temas que está también es el tema de la pederastia. Es decir, si bien no se ha metido a combatirla o a minimizarla, etcétera, pero por ejemplo, en el caso de Storm, ¿no?, él pidió, sobre todo al final, que le diera una salida digna a este obispo acusado de abuso sexual y le pidió que tuviera un arresto domiciliario. Acaba de morir hace poco. Es decir, son las 2 caras de un personaje, pero que quizá la característica más fuerte es su conservadurismo. Es decir, es un jesuita también atípico, de claroscuros, porque uno pensaría en los jesuitas progresistas, intelectuales, académicos, en la educación. Él tiene todo menos lo de progresista. Él acusó a Rupe de ser marxista. A su superior, al superior de los jesuitas, en los momentos, al padre Rupe. Al Papa Negro. Al Papa Negro. Al Papa Negro, como se le decía en aquel entonces. ¿Lo acusó de qué? Marxista, de introducir movimientos subversivos en la iglesia a través de los jesuitas. Entonces, estamos hablando de un personaje muy conservador en América Latina, pero por otro lado con este rostro o estos elementos que nos han descrito. Que lo acerca mucho a la población, que toma el autobús, que va al supermercado, que camina entre la gente, y eso es un rasgo de personalidad que resulta muy atractivo frente al boato cardenalicio. Claro, sí, por supuesto, o sea, no sale en las revistas de sociedad, o no está en grandes comilonas, o no bautiza a los hijos de los poderosos. Tampoco es un hombre, al parecer, de muchos medios de comunicación. Ahora, Carmen, a mí hay una cosa que me está como inquietando todavía como secuela del cónclave, porque tiene 76 años. Es un cardenal
elegido ya viejo como Ratzinger en el 2005. ¿Qué señales yo percibo ahí? Pues que siguen con esta lógica de un papa de transición. Papa de transición, además enfermo como está. ¿Un segundo papa de transición a dónde? Esa es la pregunta. Significa que no se pusieron de acuerdo, significa que no hay un proyecto de largo plazo, significa que no se recompusieron las divisiones y que han elegido un papa de transición mientras se asientan los grandes conflictos. Pero el problema es que otra vez queda la iglesia en esta especie como de incertidumbre, con un papa de claroscuros, con una situación sobre todo física, porque, hombre... Pulmón y medio, además tuvo tuberculosis, se dice que su salud es frágil, es una persona frágil, con un gran corazón, con una gran fuerza, pero frágil. Entonces, yo lo que creo es que si va a haber algunos cambios, los cambios tienen que venir en los 2 primeros años, después va a ser muy tarde. Va a ser un pontificado no solamente biológicamente corto, sino en términos de lo que va a hacer, lo tiene que hacer en los próximos 2 años, si no, la curia se lo va a comer. Déjame, Bernardo, hacer una pausa y regresamos en esta conversación. ¿Qué va a hacer este papa? Bueno, imposible de adivinarlo, pero sí podría preguntarte qué debería ser desde tu punto de vista. Volvemos después de la pausa. Hoy es un día, y no puedo dejar de mencionarlo, y no quiero dejar de mencionarlo. Hoy también es un día histórico. Por primera vez en la historia de la Iglesia, en los 2000 años de historia de la Iglesia, va a haber un papa que pertenece a Latinoamérica y que le deseamos, y que le deseamos, y que le deseamos, y que le deseamos de corazón, que le deseamos de corazón a Francisco I que pueda lograr mayor grado de confraternidad entre los pueblos, entre las religiones, que esa opción por el nombre de Francisco, que creo que es por San Francisco de Asís, la opción de los pobres, sea realmente la opción que puedan hacer las altas jerarquías para que finalmente podamos volver a reencontrarnos en toda la humanidad, todos los seres humanos, en igualdad de condiciones, con confraternidad, con amor, con justicia y con equidad. Sí, pero yo siento como... Bueno, Bernardo Barranco, regresamos en esta conversación sobre Francisco, porque teníamos la duda de si era Francisco I o Francisco, pero Mario González amablemente nos ha dicho que hay una conferencia de prensa de Federico Lombardi en donde ha explicado que es Francisco, incluso hizo la alusión a Juan Pablo I. Así es. Y bueno, dijo que había sido ciertamente no muy apropiado. Es redundante, ¿no? Es redundante, pero bueno, Francisco... Pero además coincidimos en que tiene más caché decir Francisco I, ¿no? Son las pues más... oye, la presidenta de Argentina le llama Francisco I y muchos le llaman Francisco I, pero Lombardi plantea que es Francisco. Ya. En fin, ya veremos qué es lo que se asienta en el colectivo para finalmente hablar del nuevo Papa Jorge Mario Bergoglio, que como pues hemos visto es un personaje de contrastes, pero más allá de que se tendrá que hablar mucho de su biografía, de sus luces, de sus sombras, de la polémica en torno a él, de lo que ha podido desarrollar como cardenal, en fin, todo eso es parte fundamental del asunto. Dime una cosa, ¿qué, además de lo que dices de un papa de transición, porque biológicamente teniendo 77 años no durará demasiado este pontificado, no sabemos qué hará, pero te iba a preguntar, ¿qué debería ser según tu punto de vista? Mira, el tema que ha quedado muy claro en todo este proceso es la reforma de la curia. Es decir, la gran lección que tuvimos con Benedicto XVI es que Benedicto XVI reinó su pontificado, pero no gobernó la Iglesia. Y entonces lo que se requiere ahora es un pontífice que gobierne, que ponga orden. Y por lo que he visto la biografía del cardenal Bergoglio, tiene fuerza para poder poner orden. Pero es un hombre de carácter. Es un hombre de carácter. Sí. Digo, si se enfrenta a los Kirchner... Y argentino, exacto, sí. Entonces, y además si le va al San Lorenzo también, que se necesita... Almagro. Sí, se ve que tiene carácter. Vamos a ver para qué lo usa. Ahora, el tema entonces es, para mí, es quién va a ser su segundo aborto. ¿A quién va a nombrar como secretario de Estado? Para mí va a ser clave,
Porque si nombra a un argentino de la curia, significa ya la señal que va a ir suavecito. ¿Así? Si viene alguien, claro. ¿Por qué? ¿A un argentino o a un italiano? A un miembro de la curia italiano. Es que dijiste argentino. A ver. Perdón. Venga de nuevo. Venga de nuevo. Si nombra a un miembro de la curia italiano, irá suavecito. ¿Y si no? Y si no, quiere decir que va más sólido. Es decir, si nombra a un secretario de Estado que venga de afuera o que tenga una trayectoria más pastoral, entonces las señales que va a haber cambios de fondo. Esa es para mí la primera indicación clara de hacia dónde va a ir. Claro. Y dos, el tiempo. O sea, no se puede dar el lujo de hacer una planeación de muy largo plazo, tiene que hacer cambios muy concretos. Y esos cambios tienen que hacer por la estructura que tiene, adelgazarla, hacerla más eficiente y sobre todo moralizarla. En 2 años, ¿qué cosas puede hacer en específico según tú? Pues cambiar aquellos sectores que supuestamente están detectados en esta relacho, que es este documento que mandó a hacer Benedicto XVI, en donde podemos decir están los malos de la película, están los corruptos. Ahí es donde tendría que empezar a sanear lo que es la curia. Y la curia, vamos a ver qué tan dispuesta va a estar, ¿no? Tan fuerte es que obliga a Benedicto XVI a presentar su renuncia por debilidad, ciertamente. Y ahí va a ser un momento muy importante. Si estos pasos, si hay señales concretas, puede ser muy interesante el proceso. Y puede ser, porque no necesariamente los grandes conservadores no necesariamente hacen cambios. Uno pensaría, por ejemplo, Juan XXIII era conservador, era hasta burocrático, era político, un diplomático en la Segunda Guerra Mundial en Polonia, pero después se convierte en un revolucionario. ¿Por qué no pensar, incluso con los antecedentes oscuros que pueda tener Bergoglio, de poder hacer cambios importantes a nivel de la Iglesia? Y bueno, ese es uno de los aspectos. 2, sería deseuropeizar la Iglesia, que es otro de los aspectos importantes, una sensibilidad latinoamericana para dar más equilibrios. No puede ser que un país como Italia, con 40 millones de católicos, tenga 28 cardenales, monopolice la estructura y muchos cardenales de la curia ni siquiera tienen diócesis, ni siquiera conocen trabajo pastoral. Frente al continente con mayor número de católicos que tiene apenas 19. Hay países como Uruguay, como Paraguay, casi toda Centroamérica. ¿Solo 19? Solo 19. Entonces, por ahí podría empezar. Una especie como de verdadera internacionalización de lo que es la estructura general de la Iglesia. Recuperar temas como que a él le gustan. Justicia social, pobreza, sentido social de la Iglesia, etcétera. El tema de la educación es un tema que, por lo que hemos podido leer en estas horas, marca mucho su trayectoria. Ha desarrollado una estructura educativa, por lo que pude ver, muy amplia. Sí. Una herramienta en la cual también estará pensando seguramente ahora que... Sí, y otros temas en donde hay que ver el tema de la mujer, el tema de la sexualidad, el tema de las parejas. Ahí parece que es inflexible el nuevo Papa. Pero hay otros donde es más abierto la parte social. A lo mejor recuperamos esta dimensión más política, más social de Juan Pablo II, que era más abierto en esos terrenos. Ahora, una incógnita es su capacidad comunicativa, porque dicen que no es muy dado a los medios. Es más, le molesta, casi nunca da entrevistas, es muy parco, etcétera. Y la función de un pontífice esencialmente es comunicativa. Todo eso es para seguirse de cerca en las próximas actuaciones públicas de este pontífice. Vimos, por ejemplo, un mensaje de Navidad. O sea, sí es un papa que en Navidad recurre a un video y se presenta él mismo. Y, bueno, con más o menos carisma, si quieres, pero utiliza esa herramienta para mandar un mensaje de Navidad, por ejemplo. No parecía esa gran figura estelar de Juan Pablo II que dominaba la escena y con una gran totalidad. Cuando sale al balcón es inexpresivo prácticamente. Es una imagen un poco desconcertante porque quedaban aquellas otras imágenes de Juan Pablo II sobre todo. Incluso Benedicto XVI fue más expresivo. Más expresivo que esta escena que vimos, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a ver los diferentes carismas. Para mí lo importante van a ser estos días, lo que viene, los cambios que haga, a quién va a nombrar como secretario de Estado, quiénes van a quedar, quiénes van a salir. Esto es una parte clave. ¿Todo eso lo decide él? Claro. Es su equipo. Es una monarquía, es una monarquía. Lo que hacen generalmente los papas es ratifican a los anteriores, pero poco a poco los van cambiando. ¿No? Por ejemplo, Benedicto XVI ratificó a Sodano como secretario de Estado, pero al año lo cambió por Bertone. Entonces, eso es lo que creo, pero lo interesante acá a observar no solamente es quién, cómo, sino cuándo y en qué momento. Si se apura,
Si hace cambios más o menos acelerados, significa que van firme. Si no, significa que se la va a llevar. Vamos a hacer una pausa y regresamos después de la misma. Volvemos, Bernardo. Bueno, entramos en la parte final, Bernardo Barranco, de esta conversación contigo en este día donde se ha nombrado a Francisco. Ya aquí estamos viendo que el Vaticano ha aclarado que el nombre oficial del nuevo Papa será Francisco, no Francisco I, como se ha dado en llamar por la mayoría de los medios de comunicación, por la propia presidenta de Argentina que dijo Francisco I. Bueno, dice el Vaticano que es Francisco. Difícil no detenerse, Bernardo, en esta parte biográfica del nuevo Papa, Jorge Mario Bergoglio. Me comentabas en un corte que pudiste investigar sobre parte de lo que fueron las declaraciones ministeriales en los juicios abiertos en Argentina. Hoy Argentina, en los últimos años Argentina, ha vivido procesamientos contra las dictaduras. Hoy mismo Argentina tiene a Videla sentado en un juicio y a 20 y tantos miembros de la dictadura ahí. Bergoglio de una u otra manera está en esas historias. Comentabas incluso que él mismo escribió un libro en respuesta a los señalamientos que miembros de su congregación, jesuitas, dijeron sobre su participación en la dictadura de Macera. Así es, el libro se llama El Jesuita. Escrito por él. Escrito por él, en donde es un libro de tono autobiográfico, que será muy interesante ahora trabajarlo, en donde él trata de exculparse, diciendo que se quería crear una congregación alterna. Pero acá lo interesante, y claro, todo esto es de bote pronto, pero es una cosa muy delicada. Pero lo que sí podemos pensar es que en Argentina está la hipótesis de que no solamente fue un golpe militar, político, sino fue un golpe político, militar y clerical. Pues sabremos hablar de eso, Bernardo. Se acabó el tiempo, pero dejamos ese tema que será sin duda explorado muy ampliamente. Gracias, Bernardo, por estar aquí. Buenas tardes. A usted, gracias. Hasta luego.